hay unos que ya, ¿verdad? Ya lo han visto en la clase de español. Entonces, bueno, para iniciar, pues el licenciado tiene una licenciatura en Administración de Empresas, próximo egresado de una licenciatura que tiene también, está orientada a la Administración de Empresas en la Universidad UNIVER, la Universidad Iberoamericana en España. Es licenciado en Teología de la Universidad Explore Nation y pues es catedrático también catedrático universitario de la universidad, valga la redundancia, UCEN, no sé si lo han escuchado, Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio. Es una de las universidades o de las pocas universidades que ofrece la carrera de teología, ¿sí? Y pues actualmente trabaja en la Universidad Autónoma de Honduras, es el administrador general de los posgrados de humanidades, ¿verdad? Es la persona que dirige las maestrías de esta facultad y actualmente también estamos trabajando juntos en un proyecto que tengo en de organización de eventos, ¿verdad? Porque esa es mi especialidad también. Entonces él es el que me está ayudando todo lo que es el área administrativa y logística, ¿verdad? Y alguien amante a las comunicaciones, si en algún momento necesitan algo que tenga que ver con este medio, pues con mucho gusto creo que él les puede ayudar, ¿verdad? ¿Y qué más? Algo que se me olvida, licenciado. Ay, bueno, es el coordinador de toda la parte evangelística de la iglesia Jericín, por si lo han escuchado por ahí, ¿verdad? Además de que le encanta lo de los medios que les decía por ahí, entonces creo que algunos ya lo han visto, ¿verdad? ¿Qué más? Creo que solamente, perdón, algo muy importante es que es escritor, es uno de nuestros escritores hondureños. Claro, es un tipo de literatura un poco diferente, creo que algunos de mis estudiantes ya pudieron apreciar el primer libro y pues esperamos pronto ya el segundo que ya lo tiene, ¿verdad? Bueno, y sin más preámbulo, licenciado, lo dejo con mis estudiantes. Le Bueno, cedo la palabra, perdón. bueno, muchas gracias por la presentación. Solo voy a habilitar pantalla aquí para que vayamos visualizando lo que quiero mostrarles. Yo creo que todos ven allí, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí, Bueno, sí, lo podemos ver. bueno, ahí está. Entonces, muchas gracias por la presentación. Como les decía la máster, mi nombre es Marvin Eliar Caría Flores. Ahí está mi correo electrónico y mi contacto de celular por cualquier cosa, para que dialoguemos, para que tengamos un acercamiento, para que podamos platicar. A mí me gusta mucho el diálogo. El diálogo me gusta mucho, de hecho, hasta la discusión, porque he aprendido, me enseñaron que la discusión es buena siempre y cuando se respeten los puntos de vista. Eso es muy bueno porque saca conclusiones bastante valiosas. Entonces, el tema que vamos a ver hoy es un tema bastante interesante, un tema que también crea discusión y un tema en el cual varios tienen muchos puntos de vista. Me imagino que ya les explicaron, ¿verdad?, que esta va a ser un punto de vista teológico. Nadie tiene una camisa de fuerza para creer en lo que otro cree o en una doctrina, que eso es una doctrina, una creencia de otra persona, pero sí, yo les voy a presentar con argumentos, tanto teológicos, cosmológicos, científicos, sobre el origen del mundo y el origen del ser humano. Y ya van a ver qué interesante es esta parte del ser humano, porque yo creo que si han leído la Biblia, dice el origen del hombre. Pero bueno, vamos a empezar. El punto es que, de hecho, yo puse en el afiche el origen del mundo. No sé si lograron ver y el origen del ser humano. En realidad vamos a hablar de la creación, porque siempre en algo que se realiza hay un creador. Detrás de todo hay un creador, hay una creación. Puse el origen del mundo porque hay muchas teorías respecto a su nacimiento, respecto al inicio, pues, del mundo. Y vamos a ver uno de los argumentos, que es el argumento cosmológico, que la palabra se deriva de cosmos, que significa mundo. Este argumento, lo primero que nos dice esta teoría es que hay una causalidad, no una casualidad, que son dos palabras muy diferentes. Causalidad viene de una causa, es decir, que detrás de todo hay un creador. Esta teoría lo que nos dice
es que el mundo se creó porque Dios así lo determinó y lo hizo en un orden, que ahí está la diapositiva, ya lo vamos a ver. Lo hizo en un orden y él dijo que era bueno. Detrás de toda causa hay un efecto. Detrás de todo lo que hacemos siempre se determina que va a causar un efecto en algo. Por ejemplo, si ustedes analizan todo lo que tenemos en el mundo actualmente, siempre detrás de todo lo que se creó hay un creador. Si yo les pregunto a ustedes, digamos, voy a su casa y veo un cuadro. Perdón, licenciado, había olvidado. ¿Va a grabar la clase una parte? Sí, bueno, la estoy grabando. Usted me Perdón, no dice me había fijado. si la apago. Sí, no, eso les quería decir a los estudiantes, ¿verdad? Esta clase el licenciado la está grabando porque siempre le gusta dejar como evidencia, ¿verdad? De lo que él ayuda a los estudiantes, ¿verdad? Porque ya les he dicho que trabaja mucho con jóvenes, entonces para que no se vayan a sentir incómodos, ¿verdad? Ya si llegamos a alguna parte de preguntas y respuestas donde ustedes no quieren que esté la cámara, entonces solo nos lo dicen, ¿verdad? Gracias. Bueno, entonces yo les decía que si voy a una de sus casas y veo un cuadro de pintura, yo les pregunto quién hizo ese cuadro y ustedes me dicen, ¿se hizo solo? Díganme si no es cierto que eso es ilógico o no tiene sentido. O sea, nada viene de la nada. Todo es creado por algo o por alguien. Todo lo que vemos a nuestro alrededor lo creó alguien. La computadora, en este momento el Zoom, el Netflix, las diapositivas o el Office, etcétera, etcétera. Todo alguien lo creó. Entonces esta teoría o argumento cosmológico lo que nos dice es que detrás de todo hay una causalidad, hay una causa. Siempre me gusta poner este ejemplo, espero que todos lo logren ver. Aquí tengo un marcador. Entonces, si ustedes notan, el marcador está flotando en el aire. Digamos que yo no estoy detrás del marcador, entonces ustedes verían el marcador flotando en el aire. Pero como yo estoy detrás de él, se ve flotando, pero yo lo estoy sosteniendo. Ahora, si yo lo dejo de sostener, ¿qué pasa? Se cae, ya no está flotando. O sea, es imposible que el marcador, miren, se quede ahí si yo no lo estoy agarrando. Entonces, ¿qué pasa si lo suelto? Se cae. Entonces, esto es lo que nos dice este argumento para ponérselos en sencillas palabras, que detrás de toda creación, detrás de todo hay una causalidad, una causa. Alguien lo creó, alguien lo provocó. En este caso, nosotros los teólogos creemos que Dios. El diseño es evidente en el universo. Hay otro argumento también, que es el teológico, que la palabra deriva del vocablo teleos, que significa diseño o propósito. Es decir, que aparte de este argumento cosmológico, que hay una causalidad, creemos que hay un propósito de todo. Hay un propósito, un diseño, el cual Dios lo hizo para que nosotros pudiéramos estar en este tiempo, en este momento, o todo el resto de la humanidad. Este es un argumento en el cual creemos que todo es un propósito, no una casualidad. Ahora, hay una teoría que es muy conocida, que todos ustedes yo creo que la han escuchado o leído al menos, que es la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang lo que nos dice es que, bueno, se los voy a resumir en sencillas palabras, no les voy a hablar en este momento de un escrito o de algo que alguien publicó en una revista, sino en palabras sencillas para que todos lo entendamos. La teoría del Big Bang lo que nos dice es que flotaron dos rocas en el cielo o en el espacio, en el cosmos, y chocaron entre ellas, dos o más. Y así salió el mundo, así salieron todos los demás planetas de la galaxia, así se creó el Sol, así se creó la Luna. Y aunque pueda ser que sea cierta esta teoría, pero ¿quién provocó eso? Imagínense que el Sol tiene 5.778 grados Kelvin. Eso significa que tendrá 5.000 y tantos grados centígrados. No sé cuántos de ustedes son de San Pedro Sula, pero en San Pedro Sula las temperaturas son bien altas. Están entre, a veces hasta 30, hasta 35 grados centígrados y sentimos que nos estamos asfixiando, ¿verdad? No digamos si alguno de ustedes, no sé si es de Choluteca también, yo he ido a Choluteca y es bastante caliente. No siempre, pero la mayoría del tiempo. Con 40, ¿se imaginan 100 grados nos moriríamos? No podríamos aguantar 100 grados centígrados. ¿Se imaginan 5.000 grados centígrados? No podríamos vivir. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que la Tierra gira en su propio eje en una distancia tan exacta con respecto al Sol que no está tan cerca para que nos podamos quemar o morir,
porque los rayos serían demasiado fuertes e intensos, no podríamos soportar la vida, ni tan lejos para que tampoco nos pudiéramos congelar, porque necesitamos los rayos del sol. Sobre todo en este tiempo que ha estado lloviendo y ha estado un poco frío y fresco, si no tuviéramos el sol, la verdad es que nos congelaríamos. Entonces, la distancia entre el sol y la tierra es una distancia tan exacta, la cual provoca que podamos vivir. ¿Quién determina esto? ¿Quién mueve el sol? ¿Quién tiene la exactitud de la distancia entre el sol y la tierra y los demás planetas? Dios. Eso es lo que nos muestra el argumento teológico. En la teoría del Big Bang, lo que dicen ellos es que no, que se creó de la nada y nada provoca nada. Es decir, y es casualidad que el mundo gira a su alrededor y que el sol esté allí ubicado. Una vez estaba viendo en YouTube 3 ateos que estaban discutiendo, dialogando o tenían ahí un debate con un sacerdote. El sacerdote ya era de la tercera edad, pero presentaba buenos argumentos. Solo que, claro, 3 entre 1 es distinto a 1 a 1, ¿verdad? El punto es que lo quisieron ridiculizar, lo quisieron avergonzar con sus teorías. Entonces yo, le soy sincero, medio me molesté porque, bueno, dije yo, está bien la discusión, pero ya quererlo avergonzar solo porque no pienso igual que ellos no me gustó. Entonces le hice esta pregunta al dueño del canal de YouTube. ¿Cómo es que el sol está tan cerca y tan lejos, a una distancia tan exacta que no nos congelamos ni nos quemamos y la Tierra gira en su propio eje de una forma tan exacta que puede provocar que el sol salga y el sol se meta y salga la luna también en la noche? Entonces él se enojó, me insultó y me dijo, eso es casualidad. Y no es así. Entonces ahí no tuvo argumento. Yo le dije una causalidad, una causa, no una casualidad. Nada es por casualidad. Eso es lo que nosotros manejamos. De hecho, déjenme decirles que en la teoría del Big Bang hay un teórico, escuchen bien lo que les voy a decir porque esto nos va a volar la cabeza. Hay un teórico de la misma teoría que la refuta. Repito otra vez, hay un teórico en la teoría del Big Bang que escribió sobre esto y él mismo la refuta. Se llama Alfred Holley. Él apareció en la BBC en un canal de Estados Unidos en 1949 y se refirió a la teoría del Big Bang en términos peyorativos. ¿Qué quiere decir esto? En términos discriminativos, pues como burlones. Y de hecho considera esta teoría o esta práctica como una pseudociencia, o sea que no la considera todavía como una, no la considero nunca, perdón, como una ciencia. Escuchen bien, alguien que teorizaba sobre este mismo argumento. O sea, es como que yo les esté hablando de teología ahorita y yo diga que Dios no creó al mundo, pues, en sencillas palabras. Entonces eso mismo pasó con Alfred Holley, que de hecho la teoría fue planteada por John Lemaitre. O sea, Albert Holley le decía esto a Lemaitre. Y hay una discusión porque no se han puesto de acuerdo todavía con esta teoría. Eso es un dato súper interesante porque eso quiere decir que no es que yo les estoy diciendo yo no creo en esto, sino que uno de los mismos que teoriza sobre esta postura no cree en la misma teoría, algo insólito, pero bueno, es una persona que me imagino yo que era muy íntegra y correcta en lo que hacía. El punto es que para nosotros Dios creó al mundo. Aquí aparece en esta diapositiva la creación. El autor del libro del Génesis, que se dice que fue Moisés, hay otras posturas que dicen que no, escribió este libro por medio de símbolos, alegorías, figuras de lenguaje, poesía y otros recursos literarios. De hecho, déjenme decirles que el Génesis fue escrito por incluso muchas iglesias, como la sacerdotal, la yavista, entre otras, y por eso es que en el Génesis ustedes van a encontrar algunas palabras que fueron traducidas con unos papiros antiguos, como, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y siempre hemos utilizado esa palabra. ¿Cuál es el problema de esta palabra? Que yo me preguntaba, ¿por qué dice Dios creó al hombre y no también a la mujer? O sea, ¿qué tiene que ver esta palabra y solo determina el hombre? Bueno, en primer lugar, los que antes, en el tiempo, bueno, de Jesús hacia atrás, antes de Cristo y cuando llegó Cristo, porque Cristo sí le dio su lugar a la mujer que se merecía, la mujer era bien discriminada. De hecho, todavía en el Medio Oriente es bien discriminada. Entonces en la Biblia no aparecen muchos casos de mujeres, excepto los que Dios determinó que aparecieran y no las tomaban muy en cuenta
y no se escribía mucho sobre ellas. Esto que les estoy diciendo, por favor, guárdenlo porque vamos a tocar algo bien interesante con respecto a esto. Muy interesante con el hecho de que la mujer no aparecía mucho en la Biblia, porque vamos a ver algo bien, bien interesante. Pero bueno, vamos a hacer... Licenciado. Digan. Entonces, bueno, yo nunca he leído la Biblia, pero sí he escuchado aparte que dice que Dios creó al hombre, porque a mí me habían explicado que cuando esa palabra significaba en general, o sea, el hombre incluía también a la mujer, por eso también yo tenía esa conclusión, porque solo se especifica en el hombre, pero también había entendido que es el significado del hombre y la mujer, la creación. Sí, claro, sí, ya solo voy a terminar el argumento para que lo entendamos mejor. Por ahí voy, pero buena observación. El punto es que sí, se nos ha dicho de que significa el hombre y habla de todos, del hombre y la mujer y lo incluye. Pero si ustedes leen las nuevas versiones de la Biblia, ya nos dice, por ejemplo, yo tengo una Biblia acá, bueno, que ustedes la pueden descargar, se los recomiendo. Por cierto, hay una aplicación que se llama La Biblia en el celular y trae todas las versiones. Es genial. Incluso trae, bueno, videos y todo de los libros de la Biblia. Es genial. La Biblia se llama. El punto es que en Génesis nos habla ya de que hagamos al ser humano, ya en esta nueva versión internacional, hagamos al ser humano. O sea, ya la traducen con los antiguos papiros que ya nos aclara de que es al ser humano en general. Pero en otras Biblias, como la Reina Valera, que muchos creen que es la única buena Biblia, y con todo respeto, no quiero ofender a nadie, pero les digo que no, todas las Biblias son buenas, todas, incluso esa, nos dice hagamos al hombre. Entonces, estas nuevas versiones ya nos hablan de que hagamos al ser humano, ya incluye a toda la creación, porque así lo determinó Dios. A veces tiene que ver con las traducciones, con la semántica y con las escuelas que lo escribieron. Las iglesias, les dije yo anteriormente, son las escuelas. Ok, pero bueno, vamos a profundizar un poco en la creación. El primer día Dios hizo el orden de la luz y las tinieblas. Luego el segundo día, se los voy a resumir porque no vamos a leer todo el Génesis, separación del firmamento y expansión de la atmósfera terrestre. Tercer día, la separación de la tierra y el agua. El cuarto día, las luminarias en el cielo, el sol, la luna y las estrellas. El quinto día, Dios creó las criaturas vivas en el cielo y el agua. Y el sexto día creó al hombre y los animales terrestres. Hay algo bien interesante, dice aquí en Génesis capítulo 1, versículo 27 al 29. Y Dios creó, escuchen bien, al ser humano a su imagen lo creó, a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen los peces del mar y las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Entonces, y dice, y también les dijo, yo les doy la tierra y todas las plantas que produzcan semilla y todos los árboles que den fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Entonces Dios crea al hombre, al ser humano, y dice, varón y hembra los creó. Esto es bien interesante porque cuando los crea, se dice, hay dos teorías donde Dios empezó con la creación. Unos dicen que es en África, pero este tiene un argumento menos sólido que la otra teoría. La otra teoría dice que es en Mesopotamia, que es entre el Éufrates y el Tigris, entre los ríos que bañan en el Medio Oriente esta ciudad, este lugar, o este punto específico geográfico. De ahí, de hecho, salieron los sumerios, los acadios, que son los babilonios. O sea, las primeras civilizaciones se encontraban en este punto geográfico entre el Éufrates y el Tigris, en Mesopotamia. Entonces, es una teoría como un poquito más fuerte, que ahí comenzó la tierra. De hecho, si ustedes no saben, el Evangelio viene del Medio Oriente. La Biblia, lógicamente, también de allí, porque ahí fue un punto geográfico que Dios escogió. El punto es que allí creó Dios al hombre y a la mujer. Luego que los crea, los pone en un lugar y les dice, coman de todo lo que hay acá, menos o excepto del árbol que está allí, que era el del conocimiento del bien y el mal. Luego viene Eva, y bueno, dice la Biblia que Satanás en forma de serpiente, o se hizo físicamente una serpiente, le dice a Eva que no, que coma, que vamos a hablar en términos hondureños, que no le pare bola a lo que Dios le está diciendo, que no le haga caso, que si come va a conocer el bien y el mal y va a ser como Dios le dice. Siempre los teólogos o los predicadores argumentan que fue un acto de desobediencia, y sí, pero no solo se queda ahí, sino que le dice que va a ser como Dios. Entonces eso sedujo a Eva. Viene Eva y come del fruto
me han hecho esta pregunta, por eso me causa un poco de risa, me han hecho esta pregunta cuando doy este tipo de conferencias, que qué fruto comió Eva. Entonces pudo haber sido una guayaba, una manzana. Bueno, de hecho las teorías cuando salen en dibujos animados o en series sale una manzana. Puede haber sido una pera, lo que sea. El punto es que la Biblia no menciona qué fruto es, pero sí dice que fue un fruto de todo lo que Dios les dio, el del conocimiento del bien y el mal. Eva lo prueba, pero aquí va una pregunta interesante. ¿Quién creen? Bueno, no les voy a decir que la conteste, solo piénsela por cuestiones de tiempo. ¿Quién creen ustedes que fue el culpable de desobedecer, Adán o Eva? Hay unos que dicen que fue Eva porque fue la primera que lo probó, pero si ustedes se fijan, cuando la Biblia menciona que cuando Eva lo prueba, no sucede nada todavía. Viene Eva, le ofrece a Adán y Adán lo come. Cuando Adán lo come, sí se provocó algo en el cosmos. Sí hubo un movimiento en el cosmos y provocó de que toda la creación o el diseño de Dios se tergiversara. Y ya lo vamos a ver. Nosotros nos quedamos y nos ponemos todo nuestro foco y nuestra mirada en Adán y Eva, que luego se vieron que estaban desnudos, que les dio pena. Dios le dice a Adán, ¿por qué te da pena? Hiciste lo que te dije que no hiciera. Y si ustedes se fijan, Dios se va directo donde Adán, porque Adán era el sacerdote, Adán era el mayordomo, el que tenía que mayormente obedecer. Los dos son importantes, pero a quien Dios le dio la administración fue a Adán. El punto es que se ven que están desnudos, que están pecando, y ahí nos quedamos nosotros. Pero en el mundo, en el cosmos, en su alrededor, sucedió algo impresionante. Y sucedió también que antes las plantas no salían con espinos, y las plantas luego de que desobedecen a Dios o luego de que cometen este pecado, empiezan a crecer con espinos. Los animales no fueron creados, y se los voy a leer en la Biblia, para comerse entre ellos. No sé cuántos han visto Animal Planet, que el león se come una cebra, o la hiena se come una cebra, etcétera, ¿no? De todos los animales que se comen entre ellos. Yo a veces veo eso y les soy muy sincero, me causa una lástima ver cómo se comen unos a otros. Y yo me preguntaba también, ¿será que Dios lo creó para que se asesinaran? Porque ese es un asesinato, solo que los animales lo hacen por inercia, no como el ser humano que lo hace con premeditación, alevosía y ventaja. Entonces yo le preguntaba a Dios, ¿cómo es que los animales, será que tú los creaste para que se asesinaran para comer o alimentarse? Y la respuesta está en Génesis capítulo 1, versículo 30. Quiero que le presten atención a lo que voy a leer. Después de lo que les acabé de leer hasta el 29, vamos al 30. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra. Escuchen bien, repito este versículo. Y doy la hierba verde como alimento a todas, no dice algunas, no dice al león, no dice a la cebra, no dice a los herbívoros. Nosotros conocemos los animales carnívoros, herbívoros, mamíferos. Dice a todas las fieras de la tierra. Eso incluye a todas. Y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra, doy la hierba verde, dice Dios. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era bueno. Y vino la noche, llegó la mañana, ese fue el sexto día. O sea, que Dios, en sencillas palabras, lo que hizo fue darle la hierba a todos los animales terrestres. Eso excluye a los marítimos, ¿no? Porque de hecho ellos se alimentan también muchas veces entre ellos, pero podría ser que ellos comieran del arrecife. Pero el punto es que aquí nos habla de que los animales de la tierra, incluso las fieras, todos los que se arrastran, Dios les dio la hierba para comer. Pero al momento de que desobedece a Adán, eso provocó también que afectara la creación y que afectara a los animales, y después empezaron a comerse entre ellos. ¿Cuál es lo delicado de esto? Que también los leones matan seres humanos. Los tigres matan seres humanos, está comprobado. Todos los animales que son fieras matan seres humanos, incluso se los comen. Entonces Dios no creó originalmente la tierra así, pero producto del pecado de Adán y Eva, entonces provocó que esta situación se realizara de esa forma. Y miren que el mundo ideal de Dios era que no fuera así. En Isaías 11, 6, 9, dice lo siguiente: el lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito. Ustedes saben que esos animales no se llevan. Y juntos andarán el ternero y el cachorro de león. Tampoco esos animales se llevan. Y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como el buey. El diseño original de Dios. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra. ¿Qué niño puede jugar con una serpiente?
a menos que esté muy domesticada, pero es muy difícil que eso suceda. Y recién destetado meterá la mano. En el nido de la víbora no harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, dice Dios, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor como rebosa el mar con las aguas. O sea que el diseño original de Dios no era que los animales se comieran entre ellos, pero con la desobediencia provocó todo eso. Y el diablo lo sabía. El diablo lo sabía y por eso es que los tentó. El punto es que se tergiversó el diseño de Dios. Y vamos a ver en qué repercute eso en nosotros, porque también vamos a hablar del origen del ser humano, como lo estamos mencionando. Y bueno, en el séptimo día descansó Dios, dice la Biblia, que no es que estaba cansado, sino que dejó o cesó de trabajar en lo que resta de todo lo que había hecho, porque miró que era bueno. Vamos a continuar entonces con las diapositivas y vamos a ver entonces al hombre. Vamos a centrarnos ya en el hombre. Hablamos de la creación del mundo, vamos a centrarnos en el hombre. Multiplicación de la tierra. Una pregunta bien interesante es, ¿había más habitantes en la tierra? ¿Cómo se lograron multiplicar? Esta es una pregunta que todos nos hacemos y yo también se la he hecho a Dios. ¿Por qué? Si solo estaba Adán y Eva, empiezan a multiplicarse. Dios les dice multiplíquense. Voy a tocar un tema que no es, bueno, voy a tocar un punto, perdón, que no es el tema, pero el sexo lo creó Dios. A veces en las iglesias a mí me da pesar porque hacemos ver que el sexo es sucio. No, el sexo es algo bueno, ni siquiera bueno, buenísimo. Y el sexo Dios lo creó para dos cosas. Primero, para que lo disfrutara el ser humano y segundo, para que se multiplicara. Entonces, Adán y Eva se empiezan a multiplicar. No crean que Adán y Eva tuvieron 2, 3, 5, 10, 12 hijos. Ustedes a veces, nosotros, mejor dicho, nos asustamos cuando le decimos a alguien de aquel tiempo, en los 50, 60, ¿cuántos hermanos tenés? 24, le dice a uno, o 18, o 15, o 12. Adán y Eva tuvieron muchos, pero muchos hijos. No dice exactamente la cantidad. El punto es que Caín mata a Abel y una de las preguntas también es, ¿quién fue la mujer de Caín? Porque dice en la Biblia que Caín anduvo rondando la tierra. Dios le puso una marca, pero después Caín se multiplica. Entonces vamos a ver esto bien interesante en Génesis 5, del 1 al 5. Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Lo creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. Miren, me encanta esta Biblia por eso. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, observen ese dato, 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más. 800 más 130, 930 años. Y tuvo otros hijos y otras hijas, no dice la cantidad, de modo que Adán murió a los 930 años de edad. Wow. O sea que lo que pasó aquí fue que Adán tuvo muchos hijos y muchas hijas, y dice que a los 130 tuvo a Set. O sea, ¿cuántos años le llevaba la diferencia a Caín a Set? Muchos. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegaron a tener pareja los que estaban en ese momento? Bueno, Dios les permitía que tuvieran pareja entre hermanos, es decir, lo que nosotros actualmente conocemos como incesto. Incesto que ahora no se puede, ahora uno entre hermanos no puede tener una pareja, bueno, aunque déjenme decirles que entre familia de millonarios se quedan entre ellos. No sé si ustedes lo han observado, por ejemplo, el rey de Inglaterra tiene una hija y el primo que también creen ellos que es de la misma raza, les dicen ellos, se juntan muchas veces aunque no se quieran para mantener la raza, dicen ellos. Así lo hacen. Yo tenía una amiga que era húngara y ella se casó con su primo, porque los húngaros hacen esto, se casan entre familia. Pero esto lleva un riesgo, por supuesto, ¿no? Que los hijos les pueden salir con problemas hereditarios o con problemas genéticos que puede provocar que hasta salgan con problemas en cualquier parte de su cuerpo, hasta en su cerebro. El punto es que en ese momento Dios sí lo permitía porque no había muchos habitantes en la tierra, hasta que viniera la ley cuando se la dio a Moisés. Y después lo vamos a ver esto, bueno, y en el capítulo de Levítico 18 que ya lo vamos a ver, es bien interesante que Dios les dice las prohibiciones sobre las relaciones sexuales ilícitas, pero ya lo vamos a ver en un momento. Ok, aquí viene la parte central de este punto de la creación del hombre, porque es súper interesante. La civilización tras el diluvio comenzó con ofrecimientos sacrificiales, o sea, se sacrificaban
ante Dios animales para pedirle una respuesta, porque Dios le dijo a Noé que hiciera el arca, que la construyera, porque había mucho pecado en el mundo, o sea, había demasiado pecado, y Dios le dice que va a desarraigar al ser humano y que solo él, la esposa, los 3 hijos y las 3 nueras, 8 personas iban a sobrevivir, y le dice que ingrese al arca 2 animales, macho y hembra, de cada especie para hacer que sobreviva pues las especies de los animales. Pero también hace un pacto con Noé y le dice: nunca más voy a destruir el mundo con agua. Y el arco iris, que ustedes ven que es maravilloso el arco iris, en el cielo es una señal de eso, por eso sale el arco iris, de hecho, de una alianza entre Dios y Noé, cuando le dice que nunca más volverá a destruir la tierra con un diluvio, por lo menos con agua, por lo menos con agua. Algo que se me escapó mencionar en la creación es que cuando les hablo de especies de animales, eran las 2 mismas, dos macho y hembra de la misma especie. Los animales son de una especie, los tigres con la tigresa, o la vez pasada me explicaban algo del burro con la mula y del el caballo con la burra y todo eso, pero cada animal tiene su especie, que es bien interesante también. El punto es que también las plantas son de acuerdo a la especie que Dios las creó. Por ejemplo, la planta de tomates no puede crear sandías, la planta de yuca no puede crear tomates, la planta de manzana no puede crear peras, cada uno según su especie, y así también son los animales. Entonces Dios le dice que meta 2 animales, macho y hembra de cada especie. El punto es que entran ellos, luego viene el diluvio, 40 días y 40 noches, se seca todo. No les voy a contar toda la historia porque ustedes yo creo que ya se la saben. Pero están los hijos de Noé que sobreviven con sus nueras y su esposa. Ahora está los hijos de Noé, que son Sem, Cam y Jafet. Esto lo menciona en Génesis 9, 18, 19. Ellos poblaron la tierra y su descendencia, o sea, se tenían que volver a multiplicar. Entonces, ¿de dónde salen las naciones? O todos nosotros, o todo el origen del hombre. Esto está en Génesis 10. De Sem, del hijo de Noé, salen los mestizos, o sea, nosotros, los indios y los orientales, o sea, las personas que están en el Medio Oriente, o los orientales también, que son los chinitos, ¿no? De Sem, no sé si ustedes han escuchado la palabra antisemita, viene porque son anti-Sem, antidescendencia de Sem. Bueno, eso es un tema interesante, pero es otro tema. El punto es que de ahí, de Sem salen todas estas civilizaciones. De Cam nacen los africanos y los negros. Y los 3 hijos de Cam descienden hacia el África. Esto lo vemos en Génesis 10, 6, 14, solo que va a salir con otros nombres. Y bueno, ya vamos a ver algo que hay ahí con Cam también, que es lo que les decía que es bien interesante. Y luego Jafet, de donde son los anglosajones, los rubios, los ojos verdes, los ojos azules, que tanto les gustan a ustedes las chicas, el Thor, el Capitán América y todo eso. Jafet y sus hijos se situaron en las proximidades de los mares Negro y Caspio, extendiéndose hacia el oeste en dirección a España, Grecia y Alemania. Esto también está en Génesis 10, 2, 5, solo que con otros nombres. El punto es que entonces de Sem salen los mestizos indios orientales, de Cam los africanos y los negros, y de Jafet los anglosajones o los rubios. De estos 3 hijos de Noé se pobló toda la tierra, lo que ahora actualmente conocemos como las civilizaciones humanas. Primero fueron los sumerios y así, progresivamente. Hay una situación que sucede acá, súper interesante. Viene Noé y empieza a cultivar uvas. Entonces, siembra esas uvas, la cosecha, y resulta que Noé se hace un vinito, estaba feliz porque había quedado vivo, y se emborracha, dice la Biblia. Entonces dice que Cam miró la desnudez de Noé. Y luego dice la Biblia que vienen Cam y le dice a los otros 2 hermanos: miren, está desnudo mi papá, lo fueron a vestir, lo llevaron. Pero luego dice la Biblia, y Noé se enojó y maldijo a Cam porque vio su desnudez. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué Noé es tan grosero que maldice a su hijo? Porque eso causó un efecto en Cam o en los descendientes de Cam. Solo porque lo vio desnudo. O sea, es algo que a mí no me entraba en la cabeza. Estudiando más a profundidad en la Biblia, la palabra desnudo en hebreo es arum, A-R-U-M. En hebreo las palabras no es como el castellano, que nosotros decimos mesa es mesa,
Nosotros decimos agua es agua, nosotros decimos computadora es computadora y así. Muy rara la palabra, no recuerdo en este momento, en castellano que signifique varias cosas. En hebreo no. Una palabra significa o tiene varios significados. Es como en el inglés, hay cosas que también tienen algunos, unas palabras que tienen algunos significados en variedad. Pues Arun en hebreo o desnudez, que dice la Biblia allí, es o significa tener relaciones sexuales íntimas con un pariente. Y también, como les dije que significa tiene otro significado, perdón, también es astuto o mentiroso. Es la palabra que se utiliza para Satanás cuando le dice a Eva que coma el fruto que hemos estado hablando. Ahora, centrémonos en esto. Arun, tener relaciones sexuales íntimas con un pariente. Aquí hay dos teorías bien interesantes respecto a lo que pasó con Can y su maldición. La primera, no sé si la han escuchado, que dicen que Can violó, así de directo, a Noé. Y por eso Noé se molestó. Si ustedes leen ahí, como les menciono, que Arun es tener relaciones sexuales íntimas con un pariente, por eso se relaciona que lo violó. La segunda teoría es algo que se llama perícopa en teología, es utilizar varias secciones de varios capítulos hasta llegar al punto final donde termina la Biblia. Digamos, a veces empieza con Noé y ustedes ven que capítulo 1 al 5, por poner un ejemplo, habla de la creación, del 6 en adelante habla de Noé y sus hijos, y digamos que no recuerdo en este momento hasta dónde es, pero digamos que hasta el 9 o 10 habla de Noé y sus hijos. Del 10 ya habla de otra cosa, si así es la Biblia, va por secciones. Esas secciones hay algo que se llama perícopa, y hay que ir viendo desde dónde comenzó a hablar de Noé, sus hijos y su esposa, y hasta dónde terminó. ¿Se acuerdan? Y vamos a traer el hilo conductor de lo que les venía diciendo. ¿Se acuerdan que les dije que la mujer no era muy mencionada en la palabra? Pues en todo esto de la perícopa, de todo esto que habla de Noé y su familia, no menciona a la esposa de Noé. Entonces, cuando dice en la Biblia, esta es una teoría teológica también, de que Can vio la desnudez de su padre o Arun tener relaciones sexuales con alguien de sus parientes, se teoriza que fue con su mamá, o sea, con la esposa de Noé, y por eso dice vio la desnudez de su padre. Esta palabra vio la desnudez de su padre es bien interesante, porque en Levítico 18, Dios le dice al pueblo de Israel las reglas sobre las relaciones sexuales ilícitas. Y en el 18.8 dice, no tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre, porque sería como tenerlas con él. Entonces, si relacionamos que esta teoría tiene validez porque Can se acostó con su mamá, es como que haya tenido relaciones con Noé. Y esto también es interesante porque no sé cuántos de ustedes han ido a una boda o ya están casados. ¿Qué les dicen a la pareja? Serán una sola carne. Cuando les dice serán una sola carne, no es que van a fusionarse como Goku, ¿verdad? Que se metían dos en uno, no. Significa que van a ir en el mismo sentido, en el mismo camino y la misma forma de pensar, y que lo que le pase a la otra persona, o debería ser así, le duele al hombre. Si le pasa algo a la mujer, o a la mujer si le pasa algo al hombre, o si el hombre se alegra, la mujer tiene que estar alegre. O sea, son una sola carne. Lo que le pase a uno, le pasa al otro. Esto argumenta mejor lo que es esta teoría. ¿Por qué? Porque si se acostó con la mamá, quiere decir de que es como que lo haya hecho con Noé. Por eso Noé se ofende. Por eso Noé se molesta. Y para resumirles esto, miren qué interesante, porque esto se sigue cumpliendo hasta hoy, que no debería, porque esto lo podemos cortar. Dios maldice a Can, a los negritos, a los africanos, a sus descendientes, y les dice que va a ser menor que sus hermanos, les dice que va a ser esclavos, le dicen que por el resto de su vida les va a servir, etc. Díganme si no es cierto, ya trayéndolos a la historia mundial, que los negritos siempre se han considerado como esclavos, que no debe de ser así, repito, yo estoy hablando de la historia, no lo que yo pienso. Y de hecho muchos, tanto anglosajones como mestizos, como orientales, lo que sea, los han tomado como esclavos. De hecho, en el tiempo de Jesús, o en el Antiguo Testamento, a estos hombres en algunas ciudades o países los vendían como esclavos. Hace poco, de hecho, no nos vayamos muy largo, un policía estadounidense mató a un negrito, a un negro, y se hizo una revuelta sobre esto, unas protestas, porque tienen razón, o sea, todos merecemos respeto. A los que les gusta el fútbol, hay jugadores negritos que les tiran concha de mínimo en el campo, que los empiezan a insultar. Eso es racismo, lo que conocemos actualmente. Pues viene de esta situación. Imagínense qué interesante. Ahora, no quiere decir, vuelvo y repito, porque no quiero dejar esa idea sembrada,
de que tiene que ser así. Eso fue hace miles de años. Entonces eso ya se debe de erradicar. Nosotros somos hermanos todos, nos respetamos todos, todos de hecho somos iguales ante los ojos de Dios y así tenemos que vernos. Pero lastimosamente se sigue dando. Yo les digo a la gente cuando les enseño, les predico, la Biblia habla de lo que tenemos que hacer, pero también nos menciona cosas que no tenemos que hacer y las menciona para eso, para no repetir los errores. El punto es que así de interesante está este tema, así fue la creación del ser humano, del hombre y también del mundo. Entonces, esto es lo que les traía en esta mañana. No sé si me pasé, no lleve el tiempo, pero bueno, yo me emociono mucho con estos temas, así que espero no haberme pasado. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación sobre el tema, pero esto es muy, muy interesante para que sepamos de dónde nosotros venimos. Y bueno, solo para añadir un dato extra, del Decán salió Nimrod, que fue el que empezó con la Torre de Babel, que ese es otro tema, porque ahí se dispersaron las lenguas también, para los que son lingüistas, la máster es lingüista también. Entonces, de ahí también se dispersaron en toda la tierra, y eso es bien interesante saberlo. Bueno, muchas gracias, licenciada, por su aporte, ¿verdad? Y por compartir sus conocimientos con nosotros. Y no sé si alguno de mis estudiantes tiene alguna pregunta, algún comentario Ah, bueno, a sí, perdón, realizar. perdón, Sí. más, si quiere que deje de grabar, dejo de grabar, no hay ningún problema. Bueno, no sé ellos qué piensan. De mi parte no hay problema, puede seguir grabando. De mi parte, ¿va? No sé los demás compañeros, a ver qué dirían. Sí, Sí, no parece que algunos son más tímidos o que no están muy acostumbrados. Esto más que todo se genera, como les decía, porque el licenciado pues le gusta trabajar mucho con jóvenes. Igual nosotros también damos talleres, aspectos así, entonces siempre se deja como evidencia para que otros vean que realmente pues también hay personas que se interesan, ¿verdad? O cómo se va desarrollando, ¿verdad? sí. Bueno, entonces no sé Eh, si, dígame. Perdone, no. Karina creo que era la que había hablado, que estaba hablando sobre, ¿sí? Bueno, nada más un comentario. Se nota que, bueno, no es que esté contra la Biblia, yo soy también creyente a Dios, pero ese es lo que son las iglesias en general. A veces hacen ver o incluyen bastante lo que es el machismo. Si me doy a explicar en el aspecto de que, como dicen, el hombre es para el trabajo y la mujer es para la casa. Y a veces esa cosa llega a influir también tanto en los hombres, no todos, ¿verdad? No hablo por todos, sino que la mayoría a veces influye en eso, que no, la mujer tiene que ser de la casa, la mujer no puede trabajar, o no, vos no puedes hacer nada de lo que hace uno de hombre, si me da a entender. Sí, claro, es que muchos de hecho a mí me han dicho que la Biblia es machista, no, la Biblia no es machista. Lo que pasa es Sí, que, es que literal, se mira bien machista, la verdad, sí, pero si Dios lo hizo así, no, no hay que ponerse contra de Dios, ¿va? no, ese es el Sí, punto. a veces la interpretan de esa manera, o tal vez no es así, ¿verdad? Sí, ese es el punto, que Dios no la creó así. Miren, Dios estableció lo que nosotros conocemos como 10 mandamientos. Esos son universales, esos los tenemos que cumplir, pero jamás en esos 10 mandamientos usted va a leer que dice y la mujer no va a hacer esto y la mujer no va a hacer lo otro, no. Pero el hombre, con su corazón contaminado, decide agregarle más reglas. En las iglesias a veces cometemos el error de que para nosotros todo es pecado. Bueno, me decían que ir al cine era pecado, ir al estadio era pecado, comer frijoles parados era pecado, todo es pecado. Y no es así, o sea, Dios no determinó tanto pecado, dijo 10 y punto. De hecho, vino Jesús cuando vino a la tierra y lo resumió. Ama a tu Dios con todo lo que eres y ama a tu prójimo como a ti mismo. Resumió todo y dice, si haces esto cumplirás la ley y los profetas, o sea, la ley de Dios y lo que dicen todos los profetas. Así lo resumió. Pero el hombre le agrega reglas y reglas y reglas y reglas a cada cosa que hace. Y por ejemplo, solo para lavarse, para que tengan una idea, para lavarse las manos en aquel tiempo y para las reglas de valores morales, habían 600 en el tiempo de Jesús, 600 reglas. O sea, por eso es que los fariseos se le oponían mucho al Señor. El punto es que ¿quién iba a cumplir 600 reglas?
Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces utilizaron, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, a la mujer y le decía, la mujer no puede hacer esto, la mujer no puede hacer el otro, la mujer no puede hacer. Entonces, no fue algo que determinó Dios. Ahora, ¿por qué se permite que esté en la Biblia? Por lo que les comentaba anteriormente. Porque Dios no quiere que volvamos a repetir los mismos errores. Cuando Jesús vino, le dio el lugar a la mujer que le correspondía. De hecho, la mujer que dicen que es adúltera, la mujer prostituta, a todas ellas les dio el lugar que les correspondía, el mismo Dios. Hay una mujer que se llama Rahab, no sé si ustedes la han leído, que es la esposa de un hombre, se me escapa el nombre en este momento del hombre, se casa con él, tienen a Boz después se casa con otra mujer y así, y de esa genealogía viene Jesús. Si Dios la discriminara, entonces a esa mujer lo hubiese discriminado. Claro, esa mujer rectifica su vida y se reintegra a la sociedad, pero todos cometemos errores. El punto que le quiero comentar es que Dios no es machista. Por eso les comentaba lo de hagamos al hombre, porque ahora se dice hagamos al ser humano, para que los incluya a los dos, porque de hecho así es el original. Pero lo habían traducido como hagamos al hombre y que significaba los dos. Entonces Dios no es machista, lo que pasa es que Dios permite que estén estos escritos para que nos demos cuenta porque están encriptados y de acuerdo a nuestro conocimiento, nuestro interés, nuestro estudio de la palabra, nos vamos a ir dando cuenta que es todo esto que discriminaba a la mujer son reglas de hombres, pero no vienen directamente de Dios. Así como usted decía que en la época antigua habían hecho 600 reglas. Imagínese, como dice usted, si Eva no pudo cumplir una regla, ¿se cree que íbamos a poder cumplir 600? Algo De, contradictorio también. de hecho, hay un chiste sobre eso, que es un chiste, ¿va? No vayan a creer que es teológico. No es chiste teológico tampoco. Dicen, hombre, si Eva no le hizo caso ni a Dios, ¿cómo les va a hacer caso a ustedes? Dicen, no sean tontos. Pero es un chiste. Pero sí, o sea, el punto es que no solo Eva, sino que también Adán. Imagínense ustedes qué interesante que yo les diga, muchachos, miren, les traigo 6 tipos de pizzas y las 6 tipos de pizza les encanta a usted, de pepperoni, hawaiana, etcétera. Pero por favor, no me vayan a tocar esta fruta que está aquí. Por favor, no me vayan a comer esto que está aquí. Pero se los dejo ahí. Ahora, ¿por qué lo dejó ahí Dios? Porque sabía que iban a pecar, dice uno. Sí sabía, pero no porque quería tentarlos, porque dice la Biblia que Dios no tienta a nadie, sino porque era un diseño, así era el diseño de Dios. De hecho, hay otro árbol que dice ahí que es de la vida y la muerte, que es el que permanecía el hombre si lo comía mucho tiempo, que se dice, una teoría de escatología, que vamos a estar comiendo eso los que estemos en el reino de los cielos para sobrevivir eternamente. El punto es que puso una espada ahí porque dice, si el hombre vive para siempre con este pecado, no lo vamos a aguantar, en sencillas palabras. El punto es que vaya, digamos, les tengo los 6 tipos de pizza y les digo, no me toquen este fruto, por favor, no coman de esto. Seamos sinceros, en el subconsciente, tal vez no en el consciente, pero en el subconsciente, cuando ustedes ya se coman las pizzas, a todos les va a dar curiosidad por saber qué es lo que tiene ese fruto. Y algunos van, ay, pero me dijeron que no comiera, ay, pero me da, ¿por qué no? Entonces ellos estaban así, tenían todo a su alrededor para disfrutarlo. Dios le dice, solo de esto no coman, lo demás comanlo todo. Y como el ser humano, así somos todos. Lo prohibido nos llama la atención, díganme si no es cierto. Nos dicen, no hagas esto y más rápido lo hacemos. De niño cuando nos dicen, no toques ahí, más rápido lo queremos tocar. Entonces lo prohibido como que llama la atención. Esto es lo que le pasó a Adán y a Eva. Todos lo tenían a su disposición, pero comieron del que les dijo Dios que no lo hicieran. Y Sí, claro, aunado a que el diablo también los tentó a hacerlo. sí, siempre va a estar esa tentación. Como el diablo siempre te va a tentar, tentó a Dios 10 veces, no te va a tentar a vos cuántas veces. Claro, vaya, por ejemplo, yo les voy a decir, les hablé del sexo. Vamos a hablarlo aquí porque en la iglesia, ay, que el sexo y no hables de esos temas. ¿Cómo venimos nosotros? Todos ya sabemos inteligentemente que no venimos de la cigüeña, ni de una planta, ni de un árbol que se sembró, nada. Venimos de la mujer. Y aunque esto suene tétrico, venimos de una relación sexual de nuestros padres. Yo sé que nadie se quiere imaginar eso, pero es la realidad. El punto es que es malo tener relaciones sexuales. No, se disfruta. ¿Qué pasa? Por eso Dios nos dice no forniques y no adulteres. Pero ¿qué nos gusta a nosotros? ¿Y por qué me están diciendo? Entonces ya queremos probar y ya queremos... Ahora, el sexo es permitido dentro del contexto del matrimonio porque Dios sabe que nos va a lastimar si lo hacemos fuera de ese contexto. Pero, ¿qué le llama la atención al ser humano? Hacerlo fuera de ese contexto.
Entonces, así somos actualmente y así seguiremos siendo, y por eso es que tenemos que buscar a Dios para que nos fortalezca en nuestras tentaciones. Por decir así, miedo al compromiso. Sí, eso es otro tema porque viene también por otros factores. A veces los jóvenes no se quieren casar porque no ven buenos ejemplos de matrimonio a su alrededor. Si, por ejemplo, yo soy el mayor, pero si, por ejemplo, yo tengo una hermana o hermano mayor y le va mal en el matrimonio, eso me genera un trauma, me va a dar miedo. Y si no tengo buenos referentes en cuanto a matrimonio, se insultan, se tratan mal, entonces eso no me va a animar a mí a casarme, porque voy a decir yo, ¿qué diferencia va a haber? Si yo me caso, puedo repetir esta misma historia. Entonces, tenemos que tener buenos referentes en cuanto al noviazgo, matrimonio. Nadie es perfecto, pero hay que tener buenas referencias. Y sí, las personas cuando ven buenas referencias se animan. Les ha pasado que, no sé si ustedes están casados, pero bueno, los que se han casado, que a veces se casan sus amigos y usted ya se quiere casar, o se casa usted y sus amigos se quieren casar. Es porque ven buenas referencias y dicen, qué bonita la boda, qué bonito lo que viven, esto. Cómo se tratan, cómo se llevan, más si son personas que se llevan muy bien, eso anima porque son buenas referencias. Entonces ahí tiene que ver eso también para el compromiso. Y hay unos que son inmaduros, ¿no? No, a veces anima y a veces desilusiona porque uno puede mirar, vaya, decir así, la familia, qué bonito matrimonio, mis papás duraron tantos años, vaya, por decir, mi abuela, 60 años de casado, pero uno mira al vecino que se tiran la joya, que aquí, que allá, se mentan hasta la mamá. Sí, Entonces correcto. como que lo trauman, no voy a ser igual que mi papá que duró Exactamente, es lo que 60 años. les estoy hablando, exactamente. Con eso tiene que ver. Ah, solo para agregar ahí, ¿verdad? Como les mencionaba, licenciada, y todos hemos visto, pues es parte del ser humano la curiosidad, ¿verdad? ¿Quién no es curioso? Díganme ustedes. Claro, esto obviamente va a tener una consecuencia, ¿verdad? Puede ser una curiosidad de conocer un libro, de cualquier cosa, ¿verdad? Si es para aportarle, pues está bien, ¿verdad? Claro, también miramos el otro punto, como lo mencionaba Karina, que a veces somos personas que no queremos pasar ciertas situaciones, sino que aprendemos de los demás, ¿verdad? Pero, vaya, yo soy de ellos que pienso que uno aprende más de las experiencias de otros, ¿verdad? Pero la vez pasada tenía como una controversia con mi hermana sobre ello porque ella es psicóloga, ¿verdad? Entonces me decía ella, estábamos hablando sobre un tema. Pero ¿cómo vos no te vas a dar la oportunidad de conocer esto si también solo estás pensando en la experiencia de otro? Quizás no va a ser igual. Entonces yo decía, bueno, en parte tiene razón, pero uno tiene como ese temorcito, ¿verdad? Entonces, ¿qué les quiero dar a entender? Que aquí están como los dos extremos. Puede ser alguien que sea muy curioso o puede ser una persona que sea al contrario, ¿verdad? Como más introvertida, que diga, no, yo mejor no me gusta pasar situaciones feas o tener una consecuencia, entonces yo aprendo mejor de lo que los demás me cuentan, ¿verdad? Entonces ahí son como extremo a extremo, ¿verdad? O sea, no es bueno ser ni tan curioso ni tampoco estar ahí eh, ¿cómo les digo? Como formarse una idea de algo donde usted tampoco lo ha vivido, ¿verdad? Yo tengo una Entonces, teoría sobre eso, perdón. ujú, Nosotros en la teología, bueno, la psicología es una ciencia muy buena, de hecho se lleva una clase en cuanto a la teología. El punto es que no siempre es bueno aprender por experiencias propias, no siempre, ni siempre ujú, también es bueno aprender, lo que habla de la máster de los dos extremos, por experiencia de otro. Por ejemplo, ¿en qué cosas es bueno aprender por experiencia de otro? Lo que estamos comentando. Si alguien hizo algo que no le bendijo su vida o no le ayudó a su superación personal, yo no voy a cometer el mismo error solo porque yo tengo que vivir la experiencia personal. Si yo veo que alguien se ahorca, entonces no, me voy a ahorcar para vivir qué se siente. No, o sea, eso es extremista. Ahora, si alguien, por ejemplo, lee un libro, claro, yo necesito leer un libro para saber si mi punto de vista es igual al del otro. Si alguien, hay personas que, por ejemplo, a mí, mire, yo hablo con personas, perdón, que les gusta la película. Yo soy cineófilo, que me encantan las películas. Y a veces esa película no sirve, esa película es mala, es pésima. La voy a ver y a mí me gusta. O viceversa, ¿no?
Entonces, ahí vivo mi propia experiencia, pero cuando es en cosas pecaminosas, en cosas malas, yo no puedo decir, no, como yo tengo que vivir mi misma experiencia, entonces me voy a acostar con todos, o con todas, mejor dicho. O porque yo tengo que vivir mi misma experiencia, voy a cometer los mismos errores que otro me está diciendo que no haga. Por eso Dios nos da la Biblia, para que no cometamos los mismos errores. Imagínense que les comentaba yo sobre esto del racismo y todavía lo seguimos viendo. O sea, es un error que Dios lo deja en la Biblia para que no lo volvamos a cometer y lo seguimos haciendo. Entonces, esto de vivir mi experiencia propia no siempre es bueno, así como también no siempre es bueno escuchar siempre de la experiencia de los demás. Hay que tener ahí, no sé si llamarle equilibrio, pero sí hay que tener un discernimiento en cuanto a qué me conviene, qué no me conviene, qué vivo por mi propia experiencia y qué aprendo de la experiencia de otros, sobre todo cuando es algo malo. Exacto, como ver la causa y cuáles son los probables efectos, ¿verdad? Claro que sí, Exactamente. algo que me llamó la atención, si se fijan, y lo vamos a ver en la clase bastante, es este término del racismo o incluso la discriminación, que es, bueno, normalmente en nuestro país más que todo es discriminación, pero ya vamos a ver que en el extranjero sí es racismo, ¿verdad? Imagínense qué contradictorio, ¿verdad? O qué interesante, mejor dicho, que viene desde tiempos antiguos, que estamos hablando de la Biblia, y ya lo vamos a ver en la clase que se dio con nuestros antepasados y todavía se sigue, ¿verdad? Incluso ya me adelanto un poquito, ¿quién no ha visto una persona de color que ande mal vestida? O que no sea un poco así como egocéntrica, que le guste andar siempre bien arreglada, o que incluso quiera llamar la atención. ¿Y eso por qué creen que es? Porque es algo que se les inculca, como son personas que ellos mismos también se sienten discriminados, entonces es una manera de tapar eso, ¿verdad? Yo les digo porque tuve muchos compañeros así en las universidades donde estuve, y siempre era igual, personas muy guapas y todo, bonitas, hasta con cosas full de marca que, bueno, a mí me causaba gracia, ¿verdad? Porque yo estudié en la universidad pedagógica y ustedes saben que es una universidad pública. Entonces, hay gente, bueno, la gente así de grupos, de estos grupos, de estas sociedades, normalmente gente de escasos recursos, ¿verdad? Entonces, a veces mira una compañera guapísima, o sea, una prácticamente negrita, como decimos, bella. Y ella caminaba a lo último, ¿verdad? Pero lo que nos causaba gracia es que andaba con sus taconones, o sea, caminaba, como decían los varones, mis compañeros, bien sabrosa. Y lo más chistoso es que se iba en bus. Y todos nos quedábamos viendo así con esos zapatos y con todo lo que anda, y se va en bus. O sea, también se exponía, ¿verdad? Porque yo decía, irse así tan arreglado es demasiado llamar la atención para irse en un bus en aquel tiempo que costaba 3 lempiras, ¿verdad? Entonces yo me quedaba sorprendida viéndola porque yo decía, qué valor. Pero como les digo, ya, o sea, siempre tengo vivo ese recuerdo de que eso ya era como para ella sentirse mejor o crear o hacer pensar que tenía un mejor autoestima. Y es todo lo contrario, pues si se fijan, como les digo, ellos siempre tratan como de demostrar que son buenos, ¿verdad? Incluso cuando ustedes tienen una amistad con una persona de esas, son increíbles, ¿verdad? Son muy dados, son personas bien sinceras, pero cuesta entrar también, ¿verdad? Que son un poco así como esquivos, pero tiene que ver con eso porque es parte de la cultura de ellos, ¿verdad? O lo que se les ha como metido en la cabeza, ¿verdad? Desde sus abuelos y sus antepasados, ¿verdad? Y la historia que no es nada bonito. Entonces, obviamente, ellos guardan como ese resentimiento o eso feo, ¿verdad? Y lo que hablaba del machismo, imagínense, bueno, lo que hablaba el licenciado, pues obviamente Dios no es machista, ¿verdad? Dios nos hizo, creo que igual a todos, pero aquí vemos otro punto que a veces cada iglesia toma diferentes doctrinas, ¿verdad? Entonces cada quien a veces la Biblia hasta la adapta de acuerdo a sus objetivos o a lo que se quiere. Y otra cosa, pues es que ustedes van a ver, uno dice, ay, pero qué varón más machista, pero a veces también uno dice es culpa de él y no. Fíjense que la culpa es de la mamá o de la abuela, ¿verdad? Porque normalmente, ¿qué les quiero dar a entender? No sé si ustedes han visto o los que tienen sus abuelas todavía o cuando estaban pequeños, más que todos los varones, si ustedes querían estar con las niñas o lavar los platos, ya venía la abuelita, vaya,
quítese de la cocina, que usted es hombre, no tiene por qué estar aquí, váyase con su abuelo. O si el niño que estaba ahí muy cerca de las niñas que estaban jugando muñecas, vaya, quítese de aquí que usted no es niña, tiene que jugar con carritos. Entonces, obviamente, todo eso va marcando un patrón, ¿verdad? Y por eso van a ver que muchos varones se da esta situación, ¿verdad? Sin embargo, en la actualidad, recuerden que somos seres cambiantes y está también la parte de la globalización, que ahora somos los extremos, ¿verdad? A mí me parece sumamente interesante que ahora como mujeres podamos trabajar, podamos ejercer hasta diferentes tipos de profesiones, etcétera, y que incluso ya no siempre se va a quedar en la casa, ¿verdad? Cuidando a los bebés, sino que ahora se está dando más como, bueno, si es una pareja o de casado, pueden trabajar los dos si es posible, ¿verdad? Y buscan a alguien o la misma abuelita les cuida al bebé y de esa manera también la mujer ya se siente como más independiente y que también ayuda, ¿verdad? Claro, ahí depende de cada quien, ¿verdad? Porque hay mujeres también que ya tienen ese chip, ¿verdad? Que aún graduadas, egresadas de la universidad, se quieren dedicar, ¿verdad? A cuidar a sus hijos. Pero bueno, eso ya es decisión de cada quien, ¿verdad? Y yo digo, si ella quiere, ¿por qué no, verdad? Siempre y cuando no se le imponga, ¿sí? Entonces eso es bastante interesante y van a ver el extremo que les decía, miren ahora lo que se está dando con el feminismo, ¿verdad? Ya es algo que se sale también de contexto. Y es por lo mismo, ¿verdad? Porque a veces se quiere como pasar por alto muchas reglas que quizás nuestra sociedad no están implementadas o no estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero como les digo, somos seres cambiantes y siempre y cuando hagamos algo que no moleste a los demás o no se haga de una manera obligatoria, sino que por gusto, creo que es agradable también, ¿verdad? Me refiero en la parte de, más que todo, del rol de la mujer, ¿verdad? Solamente, no sé si alguien más quería opinar sobre esto. Yo en general, como, bueno, lo que quería sí, hacer un comentario sobre la compañera que usted tuvo. A veces nos dejamos llevar por decir así lo que diga la demás gente. Y a veces, porque nosotros de hondureños, en general, siempre tenemos esa tantita cosa que señalamos a los demás, como que mira allá, o hacer las críticas. A veces las críticas entre nosotros mismos nos llega a afectar bastante. Entonces yo creo que por eso más compañera sigo bien arreglada, pero sigo en bus. O que también tenía suficiente dinero, pero la muchacha era bien tacaña también. Y No, no, también, no, al contrario, usted la miraba y se sabía que era una persona de escasos recursos, claro, era guapa y usaba lo mejor, pero quizás ella quería demostrar que estaba al nivel de todos nosotros que también somos mestizos, o sea, no ni tenemos raza, pues, sí, pero a la vez daba como pasar porque yo decía, pues chica, todo lo que ella tiene que hacer para llamar la atención, y yo no lo miraba necesario, ¿verdad? Pero por eso les digo, habría que ver qué era lo que ella guardaba o qué se le había inculcado para actuar de esta manera, ¿verdad? Y y lo que como usted decía, las apariencias engañan y a veces nos dejamos llevar por lo que queremos representar a otros y realmente no somos, ¿verdad? Eso también es interesante, sí. que a veces llega a afectar lo que son, no sé, las clases sociales. Hasta el son de hoy se sigue viendo eso, las clases sociales, porque aquel es yo no puedo llegar hasta el nivel de él, o yo soy pobre, no puedo llegar hasta cierto punto y qué cosas así. A veces llega a afectar eso, las clases sociales. Y también, Exacto. Y ya van a ver que en la clase todo eso lo vamos a ver y se da por siempre por un origen de una historia, ¿verdad? Sí, es cierto, ya vimos la parte teológica, pero vamos a ir viendo que poco a poco, a diferentes siglos, se fue como arraigando más, ¿verdad? Y que en la actualidad todavía la tenemos, ¿sí? sí, bueno, entonces, ir sobre lo otro, de que como dice, a veces el machismo se viene inculcando por nosotros de madre, porque Así es. yo tengo un niño, un varoncito de 3 años, va a cumplir, pero yo no le ando diciendo a él, usted no tiene que estar aquí porque solo son de niña, o sea, Ujú. tiene que ser general. Él también puede hacer las cosas de una mujer y también una niña, ella también puede hacer las cosas de un varón.
hasta cierto punto, ¿verdad? Porque hay cosas que no, tampoco se les Los puede... extremos. Ujú. Sí. Claro, porque acuérdense que el niño desarrolla una identidad, ¿verdad? Y aquí pueden haber otro tipo de problemas que no los vamos a hablar porque eso ya es un poquito más delicado. Pero claro, es lo que les digo, o sea, es desarrollar una identidad en el niño o la niña, pero sabiéndole demostrar siempre los valores, ¿verdad? Que como familia o como país aún seguimos manteniendo, déjenme decirles, ¿verdad? Porque todavía somos muy tradicionales en ciertas cosas y todavía tenemos ciertos tabús que realmente ya no es como tan necesario tenerlos, pero como es algo cultural, pues es interesante también, ¿verdad? Por lo que les digo, por toda nuestra descendencia, nuestro origen, todo lo que tiene que ver de por qué somos mestizos, por qué no, o por qué actuamos así, por qué no. Entonces es súper interesante y no se preocupen, eso lo vamos a ver en la clase poco a poco y ustedes van a ir descubriendo de que qué interesante, ¿verdad? Que a veces actuamos de una forma y no sabemos ni el por qué, pero a veces no lo hacemos porque queremos, ¿verdad? Sino que ya se nos inculcó o esto ya viene de tiempos antiguos, ¿verdad? Entonces, creo que eso les va a llamar mucho la atención. Y lo único que les puedo decir, ¿verdad? Como mujeres, ¿verdad? Si tienen sus hijos, pues incúlquenles esos valores, enséñenles también a ayudar en los quehaceres de la casa. Como hablamos, ¿verdad? Tampoco el extremo porque pueden confundir al niño, pero es interesante que ellos empiecen a ayudar, ¿verdad? Que ellos sepan que va a haber un momento que quizás van a tener que ser independientes y no van a necesitar de ustedes como padres, ¿verdad? Igual, las que todavía están solteras, ¿verdad? Y si tienen su novio, traten también de hablar de estos temas, ¿verdad? Porque a veces uno no lo hace como por miedo, ¿verdad? Todo lo contrario, si es un noviazgo con propósito, es interesante mencionarlo, ¿verdad? Porque de esta forma uno va viendo si realmente ese matrimonio puede ser estable, ¿verdad? Porque si es alguien que no quiere colaborar en los quehaceres de la casa, va a haber una fricción bastante fuerte, ¿verdad? Igual los varones, ¿verdad? Irse cambiando ese chip que ahora en la actualidad, pues, hay que ayudar también en la casa. Tampoco es que van a hacer todo, ¿verdad? Pero es un trabajo de equipo, ¿verdad? Si bien es cierto, la mujer es la ayuda idónea como la diseñó nuestro Señor, pero también el hombre es la cabeza de la casa, ¿verdad? Entonces, hay ciertos roles que también hay que respetarlos, ¿verdad? Ya como, les hablo como ya matrimonio, ¿verdad? Aunque yo estoy soltera, como les dije, no estoy casada todavía, pero eso ya uno tiene que irlo viendo para que su futuro matrimonio no le vaya a traer problemas o consecuencias. O si los que están casados están en situaciones así, traten de ser más tolerantes en ello, porque sí les va a ayudar mucho, ¿verdad? ¿Sí? ¿Algún otro comentario o estamos bien hasta aquí? Excelente, puedo participar en este Claro momento. que sí, no hay ningún problema. Ya nos Excelente. emocionamos todos. Y veo que sí, ya el tiempo Sí, va corriendo también al mismo tiempo. sí, Bueno, licenciado, como siempre, un placer, un gusto. Gracias por compartirnos su conocimiento. Es increíble la forma dinámica como nos enseña, ¿verdad? Y me parece muy interesante. Definitivamente, al menos el periodo pasado, yo comprendí que realmente la teología como un estudio nos enseña bastante sobre los hechos históricos, pues. Y ujú, es increíble, o sea, yo estaba deseoso de escucharle y quería saber cuáles eran las palabras que iba a utilizar de repente para saber mostrarnos los hechos iniciales sobre creación de la tierra y lo que es el hombre. Y me parece bien interesante que la Biblia incluso muestra un paso a paso para mostrarnos que todo tiene una causa y un efecto. Yo creo que el día de ayer yo compartía también de que la explicación científica también es provocada por los actos de Dios. O sea, Dios hizo, si tomó una acción para crear de repente la Tierra, así como explicó sobre lo que es el Big Bang, así es, ¿verdad? Es un inicio, entonces según la ciencia lo muestra claramente que de repente
pueda ser que así sucedieron las cosas, ¿verdad? Me pareció bien interesante hablar sobre cómo habló sobre que nos dio a entender sobre el tiempo y el espacio. Realmente eh, cada cosa llevaba su orden como tenía que hacer. Así como lo dijo usted que lo señaló en los puntos que tenía iniciales de los 7 días que Dios tomó para crear el mundo, séptimo día que lo tomó como descanso, 6 de trabajo, el séptimo como descanso, o sea, es increíble en la forma como me gustó, la forma como lo desarrolló en ese momento. Y una de las cosas como recalcó usted, que es la desobediencia y que la causa del pecado, lo que causó en aquel tiempo con Eva. Realmente me llevo algo, y hasta lo noté, el chiste que dijo, si Eva no hizo caso, ¿cómo, cómo nos van a hacer caso a nosotros las mujeres? Definitivamente me haré un TikTok de eso. Ahí lo van a guindar las Entonces, mujeres de acá. Nos lo comparte entonces. ay, pues así, ahí les enviaré el link definitivamente. No, les diría así como una palabra así dinámica, les doy el pase a las mujeres, porque definitivamente si Adán cayó, ¿por qué nosotros no? Entonces, Está bien. entonces para mí la importancia de la teología como ciencia para ver los hechos históricos, realmente en lo personal a mí me ha impactado. Pues yo simplemente le quería compartir esto y sin hacerle preguntas porque lo hizo muy claro todo. Entonces lo felicito y espero también seguir compartiendo de repente en algún otro seminario con usted. Muchas Muchas gracias. gracias, Wesley. Ya nos conocíamos, qué bueno verle, qué bueno su aporte. Gloria a Dios por eso. Y, por ejemplo, lo que habla de la ciencia, para cerrar ya mi participación, Dios no está peleado con la ciencia. De hecho, la ciencia o los científicos descubren lo que Dios ya hizo. Lo que pasa es que cuando el hombre, como en la Torre de Babel, ¿verdad?, cree que lo descubrió, cree que él lo creó. O dice, no, yo fui el que me esforcé. Entonces no le da los méritos a Dios. Por ejemplo, el ser humano, les dije que, bueno, dice la Biblia que fuimos creados de la tierra y nosotros tenemos varios elementos químicos que son extraídos de la tierra. Se lo pueden mencionar algunos: oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, potasio, azufre, sodio, bueno, el H2O, que sabemos que somos 80% agua, magnesio, etcétera. O sea, nosotros tenemos los elementos de la tierra. No sé si a ustedes les han dicho, te falta calcio, perdón, te falta fósforo, tenés que hacer esto, de ahí sale. De ahí, porque somos hechos de la tierra. De hecho, lo que mejor tenemos que consumir nosotros son las cosas hechas de la tierra. Me incluyo acá, no crean que me estoy excluyendo, porque ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo que más hacemos? Tomamos Coca-Cola, tomamos todo aquello químico. A mí, por ejemplo, me encantan las sopas instantáneas, pero me pueden hacer daño. Me encanta mucho el dulce, me fascina el dulce, pero eso viene con mucho azúcar y azúcar procesada. Entonces, lo que más tenemos que consumir es lo natural. No sé si ustedes, bueno, ahorita que hablaron de las abuelas generalmente no, eran sanas. Para todo tenían remedio. Si tenía un problema de gripe, tomate un limón con té de canela. Si tenía un problema de esto, que tomate esto, y eran cosas naturales. Por eso, de hecho, antes vivían más, porque comían cosas más naturales. Eso está en nuestra genética. Dios nos creó de la tierra, tenemos elementos químicos de la tierra y lo que más nos beneficia es lo natural. Eso es lo que quería aportar y bueno, gracias por su tiempo. Me estoy despidiendo porque creo que ya está terminando la clase. Si no, no hay problema. Gracias por su tiempo, gracias por la invitación y bueno, estamos aquí para tocar varios temas. Son bien interesantes los temas teológicos que les aporte a su clase de historia. Sí, muchas gracias, licenciado. La verdad que ya nos pasamos 5 minutos. No sé si algunos ya van a clase, ¿verdad? U otras a trabajar, pero gracias como siempre por su participación y su apoyo en las clases, porque realmente para nosotros pues es de mucho valor, ¿verdad? Ver el área teológica pues relacionado a lo que tiene que ver con la clase e incluso hasta con lo que mencionábamos, los aportes científicos, ¿verdad? Y como yo les decía a mis estudiantes, esto es como algo de cultura general, ¿verdad? Siempre es bueno conocer de todo, a pesar de que tengamos ya fijo en qué creemos, ¿verdad? ¿Por qué se lo digo? Como siempre, porque de esta manera usted puede argumentar mejor, puede dar un mejor aporte, una buena opinión
sin dañar a los demás, ¿verdad? Porque siempre y cuando se haga con respeto. No sé si alguien más quería decir algo y si no, pues nos despedimos para no quitarle su tiempo también, ¿verdad? Gracias a todos por su participación. ¿Sí? Perdone, Wesley. Licenciado, solo quería decirle ahí que si Dígame. tal vez nos ayuda compartiéndonos ahí la diapositiva que usted manejó. Ah, Imagino las que tiene. diapositivas, sí, Sí, por Ujú. favor. se lo Por voy a favor. hacer, sí. Me parece bien interesante siempre, así como usted las hace. Entonces, gracias. Muy bien. Bueno, si me la comparte, licenciada, y yo la puedo colocar en la plataforma de los estudiantes. Sí, yo se la hago llegar, no hay ningún problema. Vaya, pues, bueno, muchas gracias. Aquí dice Carol Barrientos, muchas gracias por la información. Es un tema muy amplio y demasiado interesante. Espero más adelante poder tener alguna otra conferencia con temas que nos llenen aún más de conocimiento. Gracias, gracias. Qué bueno que les aportó. Bueno, pues entonces nos despedimos. Que tengan buen día a todos. Feliz continuación de semana y pues nos vemos el lunes. Hoy es miércoles, ¿verdad? Si no me equivoco. Oye, nos vemos el lunes y